¿Qué va a pasar con la cosecha cafetera en el departamento del Huila? La región produce 2.600, corrijo, 2.600.000 sacos, 2.700.000 sacos y es el primer productor de café. Muchos municipios dependen del café. Muchas familias dependen de la producción cafetera. En estos momentos hay un buen precio. ¿Qué va a hacer el Comité de Cafeteros para, en medio de la pandemia del coronavirus, buscarle una salida para que este café no termine convirtiéndose incluso en problemas como la broca? Doctor Montenegro, buenas noches. Bueno, un atento y especial saludo en torno al café, en nombre del Comité Departamental de Cafeteros del Huila. Déjeme decirle que ante estas circunstancias de la pandemia del COVID-19, la Federación Nacional de Cafeteros ha tomado sus medidas en lineamiento con las disposiciones internacionales, nacionales y locales. De allí, obviamente, esas medidas que ha tomado el Comité Departamental las ha asumido bajo un programa específico que se llama La salud de todos es asunto de todos. Y allí están las medidas, insisto, en lineamiento con esas disposiciones de orden gubernamental. Medidas como la suspensión, ¿sí?, de las visitas a fincas por parte de los extensionistas, suspensión de las visitas a oficina. Por supuesto, antes de que se tomaran las medidas del gobierno nacional, la federación mandó a su gente a trabajar desde la casa, utilizando los instrumentos que tiene la organización y aquellos que brindan los medios de comunicación en el caso de las TIC. Estamos trabajando y prestando el servicio a los caficultores, a los terceros y a los entes gubernamentales. Estamos en pleno contacto con ellos y ante estas circunstancias, pues le asiste al gremio cafetero del departamento y del país dos circunstancias particulares. El poder comercializar el café, ¿sí?, como una medida de supervivencia o subsistencia del cafetero. Y por supuesto los insumos del café, los fertilizantes, las chapolas, las semillas de café, para la actividad del sector agrícola, en este caso del sector cafetero. Esa circunstancia ya se solucionó, fue la Federación Nacional de Cafeteros quien hace 15 días se reunió a través de la SAC, que es la Sociedad de Agricultores de Colombia, solicitó al Ministerio de Agricultura y al Gobierno Nacional una reunión por la cual se hizo el decreto 457 de aislamiento, que lo tenía el Gobierno Nacional, pero las excepciones en los numerales 10, 11 y 12, que permite precisamente la comercialización del café y de sus insumos. Solucionado ese problema, en cabeza de la federación, le asiste al gremio y a la federación y a los caficultores del departamento del Huila poder solucionar el tema de la recolección de la cosecha cafetera. Y allí el comité departamental ha presentado un diagnóstico muy claro al gobierno departamental y a los señores alcaldes, en donde hacemos un reconocimiento por ese liderazgo que ha tenido el señor gobernador, el doctor Luis Enrique Duzán, de poder atender no solamente las inquietudes, sino las propuestas que hace en ese plan de contingencia el gremio caficultor. Allí está definido en ese diagnóstico cuál es la dinámica de la finca, de las veredas de esas fincas y de los municipios, con el propósito de tener ese inventario de cuál es esa dinámica en las necesidades, ¿sí?, en las alternativas que tiene el caficultor de recolectores y en la propuesta o la percepción que tiene el caficultor para recoger esa cosecha. Teniendo en cuenta esa dinámica y ese inventario, se lo entregamos obviamente al señor gobernador y se lo entregamos a los señores alcaldes, pero les solicitamos a ellos, a través de una bitácora, en unas encuestas, poder obviamente hacer un censo de cuál era la mano disponible que se tiene allí en el municipio. La mano de obra. La mano de obra, sí señor, gracias por ese comentario. La mano de obra que se tiene disponible de aquellas personas que del día a día o el rebusque, permítame decirlo así, han perdido obviamente su trabajo. Y en esas circunstancias se convierte la cosecha cafetera en una oportunidad de la economía y del trabajo de las personas. Permítame, es decir que la idea es, ¿cuántos municipios hoy podrían estar entrando en cosecha cafetera en el Huila de los 35 que son cafeteros? Esa es una importante pregunta, es el norte y el occidente del departamento del Huila. En el diagnóstico que nosotros hacemos es que en el norte y en el occidente y alguna parte del centro muy pequeña son 21 municipios de los 35 municipios cafeteros que entran en cosecha. ¿Esos 21 municipios cuánto producen? Esos 21 municipios que son el 60% digamos en territorio, sí, producen el 40 o el 45% de toda la cosecha en una vigencia en el departamento del Huila. Un poco más de 1.000.000 de sacos. Se concentra el 40 o el 45% de la cosecha, como le estoy diciendo, que es alrededor de 1.100.000 sacos, de los 2.600.000 sacos que produjo el Huila, de acuerdo a los reportes a 31 de diciembre del 2019. Permítame, doctor Montenegro, un momento para hacer pedagogía, ¿listo? Entonces, 21 municipios, 1.100.000 sacos. ¿Cómo recoger 1.100.000 sacos cuando tenemos una pandemia?
cuando el coronavirus nos tiene aislados a todos, cuando no se deja entrar a los populares andariegos o recolectores de café y cuando la cosecha se puede madurar, se puede caer, se puede perder. ¿Cuál es la estrategia? Pues precisamente ese es un gran reto y a esos retos se ven enfrentados los caficultores. En ese sentido, yo le estaba comentando a usted que el comité departamental pasó un diagnóstico muy claro Sí. al gobierno departamental y a los alcaldes municipales, fundamentalmente en donde se da la cosecha que usted obviamente ha referenciado. Bajo esas circunstancias, en ese diagnóstico se ha dado de manera puntual por parte del comité a los alcaldes municipales y al gobernador cuál es la dinámica en cada municipio, en cada vereda y en cada finca, teniendo en cuenta esa necesidad, advirtiendo que allí puede haber una circunstancia particular de trabajo y de mano de obra para la recolección de esa cosecha cafetera. Tenemos que advertirla porque es nuestra responsabilidad para que obviamente los entes gubernamentales y las instituciones de este orden generen la dinámica y puedan obviamente tener allí algunas alternativas que puedan mitigar cualquier circunstancia que sea allí. Pero además de eso presentamos una propuesta dirigida para que se pueda recoger esa cosecha cafetera implementando recursos del gobierno departamental que los ha dispuesto el señor gobernador, que insisto está liderando estos temas conjuntamente con el Comité Departamental de Cafeteros, para que con esos recursos se puedan comprar implementos, equipos y maquinaria como son las lonas y las derribadoras que ya están probadas, disminuyen en un 30 o 40% la mano de obra. Bajo esas circunstancias se van a destinar esos recursos a través de ese diagnóstico que ha hecho el comité y que se lo ha entregado a los entes gubernamentales para decir esas derribadoras y esas lonas tienen que ir a estas fincas y a estas veredas que es las que concentran obviamente esa mano de obra. Creemos nosotros, o creemos no, tenemos claro que en ese diagnóstico técnico que hemos hecho no va a haber problemas en recoger la cosecha cafetera de los caficultores pequeños, es decir, menores de 5 hectáreas, porque van a tener la mano de obra familiar. Déjenme hacer un ejemplo, como usted dice, para ser didácticos. Un mediano caficultor de 7 hectáreas, el mediano va de 5 a 10, el grande es más de 10. Tomemos un caficultor mediano de 7 hectáreas. Se cree en los estudios de Cenicafé y las experiencias de los caficultores que eso ya está escrito a través de las investigaciones hechas, escritas en los avances de Cenicafé, que es el centro de investigaciones, que se requieren más o menos 3 recolectores por hectárea. Claro, esto depende de la productividad. Es decir, si en una hectárea se producen 12 cargas, 15 cargas, 20 cargas, 25 cargas o 30 cargas, pero el promedio más o menos son 3 recolectores por hectárea. Si un caficultor tiene 7 hectáreas, lo multiplico por 3 recolectores, necesitaría 21 recolectores para esas 7 hectáreas. Y hay una mano de obra en la finca que puede tener ese mediano caficultor, que puede ser él, un hijo, un trabajador que puede estar allí y alguien que le Un pueda ayudar. sobrino, un allegado. Exacto, puede tener una mano de obra de 4 o 5 personas. ¿Dónde están las otras 15 personas? Con las lonas y con las derribadoras, esas 21 personas, ¿sí? Sacando ese 40%, se pueden convertir en 8 o en 9 personas. Realmente ya habría 9 que pone la lona y la derribadora y 4 o 5 que él tiene serían 15. No estaría sino necesitando 6 recolectores. Ahí hay una forma, ¿sí?, de mitigar esa situación de poder tener recolectores y precisamente las alternativas, además de ellas, es la retención de pases, que el caficultor pueda ir sobremadurando el grano de café allí y prácticamente con las lonas y con las derribadoras, sí, hace una selección masiva o un derribe masivo de la almendra de café, de la cereza de café, que va a quedar en las lonas, la recoge y la lleva al beneficiario. Estas alternativas se las hemos planteado al señor gobernador y a los alcaldes. Y déjeme decirle, hoy tuve la fortuna de estar en una videoconferencia liderada por el señor gobernador y los parlamentarios del departamento del Huila para tocar particularmente este tema en el departamento. Yo le decía al señor ministro, ¿sí?, que de manera constructiva pero propositiva, convertidas en acciones, habían 2 momentos que hay que tener en cuenta. El momento de la recolección que se presenta con el COVID y el momento después de la recolección con el COVID. Que si bien es cierto, el gobierno nacional está tomando unas medidas que son interesantes y que seguramente faltan algunas más, de poderle entregar y generar al sector rural, al sector cafetero, alternativas como es el tema de los créditos, de disminución de deudas, de alternativas de fertilización, porque hay que mirar el tema de los fertilizantes que subieron, cómo van a tratar esos temas. Que estas medidas no podrían ser efectivas y no tendrían su asidero si no se recoge la cosecha de café, porque le pueden dar alternativas para unos créditos buenos,
pero si el caficultor no tiene después con qué pagarlos porque no ha podido recoger la cosecha, entonces ese es el momento en el que hay que actuar. Claro, salvaguardando la salud, siguiendo los protocolos necesarios y todo lo que tiene que ver con esa seguridad en salud que deben tener las comunidades cafeteras. Pero vuelvo y digo, esos dos momentos hay que tenerlos en cuenta y se lo decíamos al ministro de Agricultura. De nada valen esas acciones que son supremamente importantes, yo no digo que no, y que seguramente faltan muchas más, si verdaderamente el caficultor no puede recoger la cosecha para pagar esos créditos que les van a prestar a futuro. Entonces aquí hay un escollo bien interesante, hay un reto y un gran reto, y como comité, además de, insisto, pasar el diagnóstico, hemos presentado una propuesta con algunas alternativas que no son las soluciones completas, pero que son parte de la solución. Y aquí llamamos a la esperanza, al trabajo de equipo y a dinamizar cada uno de las veredas y de los municipios, conjuntamente con los alcaldes. ¿Qué mano de obra hay allí disponible? De la gente que necesita trabajar y que ha perdido el trabajo del rebusque, que pueda ir a esa mano cafetera allí. Seguramente no son expertos. En vez de coger la cosecha en 8 días o en 15 días, pues las vamos a recoger en un mes, pero la recogemos. No se va a perder. No se va a perder la cosecha y no necesitamos agilidad porque para eso están las retenciones de pases y la metodología que ha implementado la Federación Nacional de Cafeteros, además de las lonas y las derribadoras, para recoger esa cosecha. Ahí obviamente hay una alternativa. ¿Qué le estamos pidiendo al gobierno? Que nos den los recursos para que esos recursos lleguen a estos caficultores. Está definido que el problema lo tiene el mediano y el gran caficultor, porque el pequeño puede recoger su café. Recursos, allí, perdón, recursos que serían recursos en entonces para lona, comprar las lonas las herramientas las... y que nosotros tenemos claro a dónde tienen que ir esos recursos porque tenemos las cifras, tenemos ese diagnóstico, las cifras las tiene a través del sistema de información cafetera el comité departamental y la federación. Estos recursos se irían a entregar a estos caficultores que no tienen la mano de obra y que la necesitan, que son, que insisto, los medianos y los grandes caficultores. Entonces allí hay una alternativa en donde el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura, seguramente el Ministerio de Hacienda, pues tiene que sacar unos recursos que seguramente les van a salir más baratos en comprar estas alternativas, evitar el desplazamiento, la congestión de gente, el hacinamiento de gente, menos gente, pero recogiendo una cosecha mecanizada o asistida. Eso ya lo hemos probado. El año pasado hicimos en el departamento 42 ensayos con cafeteros que dan fe que las derribadoras sirven cuando hay retención de pases y que las lonas también sirven para recoger la cosecha cafetera en una mayor eficiencia y seguramente disminuyendo esa mano de obra en un 30 o 40%. Hay alternativas, no son el 100%, pero hay una forma obviamente de cómo recoger la cosecha cafetera en el departamento. Además de eso, pedirle en alguna medida con algunos protocolos, si se da el caso, el desplazamiento entre las mismas veredas, en una dinámica que hace el caficultor con responsabilidad a través de protocolos de salubridad que le corresponde seguramente a los municipios y al departamento del Huila tener en cuenta. Bien, a quienes nos escriben a esta hora con mucho gusto. Esta transmisión es en vivo a través de Facebook, periódico La Nación Digital en YouTube. El doctor José Enrique Montenegro es el director del Comité de Cafeteros del departamento del Huila. 21 municipios para recoger su cosecha cafetera, 1.100.000 sacos. Es prácticamente lo que está pendiente de recogerse. ¿Qué pasa si este café se deja madurar? ¿Qué pasa si cae al piso, al suelo de las fincas? ¿Qué pasa económicamente y qué pasa a nivel también de epidemia, incluso para la caficultura? Se lo vamos a preguntar al director del Comité de Cafeteros, pero antes de avanzar con ese tema nos hacen preguntas en redes. Es decir, que este método de recolección sería como mitad de la ayuda de los expertos y mitad mecanizado. Sí, así es. Obviamente necesita personal, porque para manejar una máquina la necesita una persona. La máquina no se maneja sola. Perdóneme, un ejemplo. Esa máquina es, nos decía usted, para dar un ejemplo, es como una especie de vara que va tocando los árboles. Así es una especie de vara que más o menos es del largo del codo hasta la mano, que va pasando por los árboles donde está el fruto, los va tocando y los va derribando y van cayendo la lona. Es decir, esa máquina genera una vibración, algo así. Sí, claro, es una vibración, genera una selección, es decir, un derribe del grano masivo y una recolección masiva en lonas. Eso está probado. Este café cae y como hay una lona, allí en esa lona se recogen esta cantidad, estos millones de granos. Claro, allí lo que se hace es ganar tiempo en el ejercicio que hace el recolector. Mientras él lleva la mano, la devuelve aquí, ¿cierto? Pierde mucho tiempo. ¿Sí? Y además de eso, al recolector se le pueden caer granos ahí, en el terreno, que son propensos para el tema de la broca. Si cae obviamente en la lona, se va a recoger todo el grano y se va a tener un tema de asexia en el tema
de lo que concierne a la parte de la agricultura, de evitar cualquier tipo de plagas como la broca que pueda entrar a esos granos que han caído en el suelo. Doctor Montenegro, ¿qué pasa si estos 21 municipios no recogen ese 1.100.000 sacos de café? Esa es una buena pregunta, pues es la economía del departamento del Huila, es la subsistencia del caficultor, es en gran medida no dar respuesta seguramente a las necesidades y compromisos que él tiene. Por eso le estamos diciendo al gobierno nacional y al gobierno departamental, con el liderazgo del doctor Luis Enrique, que lo ha entendido, que necesitamos generar esa dinámica, que necesitamos entregar esas lonas, que necesitamos entregar esas derribadoras para compensar esa mano de obra, para evitar cualquier tipo de trabajo masivo, ¿cierto? Y que nos permita a nosotros recoger esa cosecha cafetera a través de protocolos de salubridad. Normalmente cuando no se usan estos métodos años anteriores, ¿cuántas personas, llamados andariegos o recolectores de café, se requieren para recoger, valga la redundancia, esta cosecha? Pues mire, lo que hemos calculado de acuerdo a la productividad del departamento del Huila y en ese dato que le estoy dando de 3 recolectores por hectárea, estaríamos hablando de que recoger la cosecha del norte, del occidente y parte del centro y la traviesa del sur en todo el departamento del Huila es alrededor de unos 40 a 45 mil recolectores, ¿cierto? Básicamente en el norte del departamento del Huila estamos hablando entre 15.000 y 18.000 recolectores, ¿sí? Allí es donde se tiene la eficiencia, insisto, de las máquinas y las de lonas para bajar ese 30 o 40% de esa cosecha, sobre todo la que se está dando en el norte y en el occidente y parte del centro, que recogen el 70% de la cosecha. Insisto, el sur del departamento del Huila, y lo hemos hablado con los caficultores, con los comités municipales, con el comité departamental, no tendría problema en recoger la cosecha porque es una pues, su traviesa, porque es del 30%, y el pequeño tampoco tendría problema para recoger la cosecha. El diagnóstico está claro que dice que el problema lo tiene el mediano y el gran caficultor que no tiene la mano de obra en el ejercicio didáctico que le hice del caficultor de 7 hectáreas. De 7 o 10 hectáreas en adelante. Bueno, si son 10 hectáreas, pues multiplíquelo por 3, serían 30.000, y en una finca seguramente hay 4 o 5 personas que puede tener ahí el dueño de la finca o el mayordomo que le puede ayudar, pero no pasan de 5, de 6 o 7, y los otros 20 y pico, ¿de dónde los va a conseguir? Ahí es donde están las lonas, ahí es donde están las máquinas derribadoras para bajar en un 40 o en un 30% de esa mano de obra. Pero a su vez, el censo que le estamos pidiendo a los señores alcaldes de esa mano de obra que está allí dentro de la misma región para que no se tenga que desplazar a través de unos protocolos muy claros, con unos desplazamientos, que vaya allí, no importa que no sean expertos en coger café, la idea es coger café en más largo tiempo. Perdón, es decir, ese muchacho que hoy es de grado octavo, séptimo, noveno en el colegio, que no está en clase, ¿verdad? O esta persona que estudia en la universidad y que por estos días no tiene por qué ir a la universidad porque está cerrada, pero está en el pueblo. La idea es que ellos formen parte de ese grupo de personas que vayan a las fincas y ayuden a recoger ese café que se necesita. Usted lo ha dicho muy bien, no necesitamos expertos de café, si los hay mejor. Sí, lo que necesitamos es recoger la cosecha de café. Sí, con los expertos seguramente la recogemos en 8 o en 15 días, en menor tiempo, pero con personas que no expertas, no se preocupen, la recogemos en más tiempo, pero la recogemos bien. Para eso está la retención de pases, que nos permite a nosotros desde el día 25, 26 hasta el día 35 recoger la cosecha y no venirla recogiendo con anticipación. En ese lapso es obviamente que se requiere el caficultor el recolector en un mayor tiempo para recoger la cosecha, de tal manera que los estudiantes y las personas que no sean expertas, pero generalmente en los pueblos, los estudiantes y la mayoría de las personas que son de los municipios de una u otra forma o alguna vez han recogido café. Que no sean expertos, eso es otra cosa. No necesitamos un recolector bomba que nosotros llamamos, que se coja 150 kilos, pero que se recoja 50, ¿cierto? Se recoge 3 veces menos, pero lo va a recoger seguramente en más tiempo para no perder esa cosecha. Aquí es donde nosotros estamos llamando a hacer una dinámica y un trabajo de equipo que permita dar respuestas a esta situación que se nos está presentando, de la mano con los alcaldes, de la mano con el señor gobernador, de la mano con las herramientas y las tecnologías que tenemos, de la mano con los cafeteros que tienen que generar su propia dinámica, qué tienen, qué necesitan y qué podemos hacer a través de estas alternativas que nos brinda la Federación Nacional de Cafeteros, y que ante estas circunstancias del COVID precisamente tenemos que ser muy diligentes, guardando la salud, pero recogiendo la cosecha cafetera. 40 o 45.000 personas, ha dicho el director del Comité de Cafeteros del Departamento del Huila, Jorge Enrique Montenegro, deberían ayudar, deberían empezar a trabajar en los cafetales recogiendo todo el grano que sale, 1.100.000 sacos. Como estas personas no pueden entrar, estamos hablando de los recolectores de café o popularmente llamados andariegos, no pueden ingresar al departamento por el tema del coronavirus para evitar el contagio, pues entonces allí se necesita la mano de obra de los jóvenes, de los estudiantes, de las personas
que están en estos municipios que tienen cosecha cafetera, tienen que abandonar sus casas de manera responsable, con tapaboca, con todas las condiciones, se van a los cafetales dejando la distancia del caso prudencial y ayudan a recoger café. Eso para los pequeños caficultores, para los medianos y para los grandes, ha propuesto el director del Comité de Cafeteros utilizar estas máquinas, también utilizar las lonas, con la ayuda del gobierno nacional para comprar estas lonas y estas máquinas y así aligerar el proceso y recolectar este café. ¿Qué pasa? Si 1.100.000 sacos no se recoge, pues la economía del departamento se ve levemente, muy gravemente, digo, afectada. ¿Y qué pasa además si no se recoge el café y se termina madurando y cae en el suelo de las fincas? Pues aquí va a Para haber quienes un, no conocen un poco el contexto. pues aquí va a haber un problema de seguridad sanitaria, Ujú. ¿sí? En lo que tiene que ver con la parte agrícola, es decir, las plagas que van a llegar al café, el tema de la broca, que va a ser obviamente mucho más complicado. Es No decir, ese sola- grano se descompone por estar maduro y llamará la atención de plagas o el mismo grano las produce. no, va a llegar la broca, Ajá. ¿cierto? Allí va a depositar los huevos dentro del grano y Ujú. por supuesto va a haber superpoblación de broca, lo que va a llegar seguramente a otros cafetales, a otras veredas, a otras fincas y va a ser un problema mucho más grave, porque entonces habrá que sacar más recursos para poder mitigar, si esa es la palabra de moda, Sí. lo que está pasando con estas circunstancias que se pudiera dar de una afectación sanitaria por el problema de las plagas, como es el caso de la broca. Doctor Montenegro, antes de despedirlo, ¿qué tan probable es empezar a utilizar estas máquinas y las lonas en los siguientes días para salvar la cosecha cafetera del Huila? Nosotros hemos pedido a las empresas que construyen las máquinas y las lonas. Ya tenemos un pedido bastante suficiente para garantizar el uso de las Ok. lonas. Déjenme Ujú. manifestarles que estarán llegando para poderlas distribuir de acuerdo a ese diagnóstico y a esa disposición que tiene el Comité Departamental de Cafeteros presentado al gobierno departamental. Pero déjeme decirle algo, mire cómo de las dificultades se generan alternativas y oportunidades. Aquí es un Ujú. llamado para el caficultor, teniendo unas alternativas que ha implementado la federación, ¿por qué no las ha acogido? O sea, ¿Por qué no esto las de ha las máquinas adoptado? y de la lona no es nuevo. No, digamos que tienen año y medio o 2 años, Ujú. pero inclusive hay caficultores grandes que todavía no las han implementado. Tenía que llegar el Tiene que coronavirus para... llegar, sí, o nos cambian Sí. o cambiamos. Ujú. Tiene que llevar el cambio climático, tiene que llevar el coronavirus, tiene que llegar, bueno, alguna circunstancia en particular para que nosotros tomemos la decisión. Este es un llamado, obviamente lo digo con mucho respeto, a quien tengo gran afecto y por supuesto reconocimiento que son los cafeteros del departamento del Huila, pero es una oportunidad para implementar, para adoptar tecnología, para ser mucho más productivo, para bajar los costos de producción y precisamente para poder generar en el sector cafetero del departamento del Huila una mejor y mayor dinámica. El llamado es a eso, a que de manera constructiva los caficultores del departamento implementen estas tecnologías presentadas por la Federación Nacional de Cafeteros. Doctor Montenegro, hay gente que apenas está empezando a conectar, que apenas está llegando a esta transmisión en vivo con usted sobre el tema cafetero, sobre el tema de la cosecha, y quien acaba de llegar nos dice, tengo 7 hectáreas, ¿cuántas máquinas necesito? ¿Cómo las consigo? No, eh, estaríamos nosotros hablando de que, vuelvo y digo, en 7 hectáreas, para poner ese ejemplo didáctico que usted dice, Ujú. estaría utilizando alrededor de 20, 21 recolectores, 7 por 3, 21. Él puede tener una mano de obra allí de 5 personas, ¿Y le cuántas quedan más? 15 personas. Las máquinas y las lonas pueden bajar entre un 30 a un 40%, es decir, 4 por 2, 8. Hablemos de 8 o 9 personas. Entonces ya van 15 menos 9, seguramente va a necesitar 5 o 6 personas. Si hace ¿Y retenciones de cuántas pases, máquinas? una máquina y seguramente unas 4, 5 o 6 pares de lona con estos recolectores que él va a tener, digamos que con la mitad de esos 21 que necesita, con 10, utilizando las lonas y las máquinas recolectoras y haciendo retención de pases, podría recoger la cosecha sin ningún problema. Es decir, que si usa no una, sino 2 máquinas y 10 lonas, pues obviamente bajará la cantidad de personas que requiere para que le ayuden. Sí, eso depende mucho de la dinámica de la finca. Por eso Ujú. es ahí en donde le decimos al caficultor, él tiene que irse, digamos, adoptando esa tecnología. Él tiene que ir aprendiendo el manejo de la misma, de tal manera que él pueda decir cuál es su circunstancia particular para el manejo de estos equipos y de estos implementos que permiten esa recolección de café. Es decir, cada quien genera su propia dinámica y decide obviamente
con una, con dos o con cuántas máquinas y con cuántas lonas puede recoger la cosecha de café. ¿Cómo hace para conseguirlas? Nos ha preguntado. En las cooperativas caficultoras, en este momento hay stock de lonas, hay Ujú, stock de derivadoras, seguramente eso se va a vender como pan de cuajada, ujú, ¿sí? El que lo entendió, como ujú. dicen por ahí, Sí. y el que primero se arrodilla, primero se confiesa. ¿Cuánto vale una máquina derribadora mal calculado para un caficultor que tiene una plata destinada para eso? Bueno, digamos que un mediano caficultor y un grande caficultor la puede comprar, está alrededor de 2.500.000 pesos, y las lonas, el par de lona vale 370.000 pesos. ¿Qué pasa con el caficultor que no tiene dinero para máquinas o para lonas y no quiere dejar perder su cosecha? Bueno, si es asociado a la cooperativa le puede dar créditos, Ujú, ¿cierto? Hay unos créditos que inclusive ahorita acaban de salir, usted conoce todo lo que ha ujú. dado obviamente el Banco Agrario a través de este tema del COVID, ahí hay una oportunidad para hacerse al crédito a lo que tiene que ver con maquinaria agrícola y en este caso las derivadoras de café. Hagamos una reflexión. ¿Cómo van las cosas? Si las máquinas derribadoras de café y las lonas se utilizan, es decir, que en 5, 7, 8, 10 años prácticamente los populares andariegos o recolectores de café serán historia. Bueno, mire, todo es contradictorio, la gente pide trabajo, Ujú. mano de obra, pero por el otro lado a veces se vuelve escasa, entonces la máquina tendrá que desplazar a esa mano de En obra algún momento. del talento humano, porque inclusive es menos perezosa, Ujú. no hay problemas laborales, no hay problemas de que se enfermó, no hay alguna contingencia. La La máquina máquina, no pelea, no la genera máquina bronca en los pueblos como ocurre con algunos recolectores de café foráneos. Perfecto, pero debemos entender que el talento humano es importante. Sí. Sí, lo importante que debe haber en la vida precisamente es el ser humano. Y Ujú. para eso obviamente uno trabaja. Pero dado estas circunstancias, pues seguramente los caficultores tendrán que utilizar esta tecnología en ausencia precisamente de esta mano de obra o que se dificulte por el costo, por poca mano de obra que pueda haber en la zona, por el mismo desplazamiento, por este tema del COVID-19. Doctor Jorge Enrique Montenegro, de Comité de Cafeteros del Huila, ustedes hacen hasta lo imposible porque no haya cantidad de personas foráneas en los cafetales recogiendo el grano. Pero nos reportan que en Santa María Huila, un gran caficultor entró al menos 100 de estas personas, 100 de los llamados recolectores de café o andariegos. Ahí, por ejemplo, Sí, esa es una responsabilidad de cada cual. Nosotros obviamente advertimos, ¿cierto? Y siendo yo obviamente el comité director ejecutivo, yo llamo es a la sensatez, ujú, a la cordura, a la responsabilidad, al compromiso que debemos tener con nosotros mismos y con los demás. Por eso nosotros como comité hemos presentado, insisto, un diagnóstico con una propuesta muy clara, con unas alternativas que dan respuestas precisamente a recoger ese café con estas circunstancias del COVID. Entonces, mi saludo en términos generales es un saludo esperanzador, es un saludo de trabajo de equipo, que tenemos que hacerlo con los cafeteros, con los municipios, con el señor gobernador, con el comité departamental, con los comités municipal y obviamente generar una dinámica propia ujú. desde la finca, desde las veredas y de cada municipio en particular que generen su propia dinámica. Ahí nosotros los vamos a estar acompañando. Ahí, insisto, hemos presentado una propuesta. Ahí hemos dado a conocer dónde se pueden presentar algunas circunstancias particulares, porque las cifras las tenemos y sabemos dónde se necesita esa mano de obra, en qué Ujú. vereda y en qué finca, advirtiendo, ¿sí? Para mitigar, para prevenir, y eso se lo estamos diciendo a los entes gubernamentales, pero por sobre todo también para generar alternativas como esta que le estoy comentando de los implementos y las herramientas, las lonas y las derribadoras de café para coger café. Hay que romper paradigmas y a veces la gente no cree y de eso se trata, precisamente de buscar soluciones. Hay incrédulos, pero bueno, ver para creer, dijo Santo Tomás, dichosos aquellos que creen sin haber visto. Bien, a quien nos escriben a esta hora, nos quedan unos pocos minutos antes de despedir al director del Comité de Cafeteros. Pueden hacer sus preguntas, estamos leyéndolas, se las estamos transmitiendo, obviamente. Y una de ellas es, ¿qué pasa si yo compro una máquina derribadora, vale 2 millones de pesos, se acabó en la primera cosecha o me puede servir para cosechas futuras? ¿Cuánta vida útil realmente tiene una máquina de No, estas? no, esas máquinas se pueden servir para más cosechas. Aquí lo importante es como toda máquina. Si usted le da un buen manejo, pues ella va a tener una vida útil, eh, digamos, perdurable. Digo, ¿cuánto puede ganarse un recolector de café muy juicioso? Esos que dice usted Ah, perfecto, se recogen perfecto. Mire, 150. un recolector bomba recoge 150 kilos en el día, ¿Eso cuánto es? ¿cierto? 150 kilos en el día, multiplíquelo por 500 pesos. Ujú. 5 por 5, 25, 5 por 1, 5 son 80.000 pesos más o menos diarios. Diario. Pesitos más, pesitos menos, ¿Dura ¿cierto? cuántos días recogiendo una cosecha? Un día recoge 150 kilos en un día. Eso Ujú. depende de cómo esté el pase. Sí, Uno no pudiera decir, pero digamos que un recolector bomba recoge diario 150 kilos que pueden costar alrededor de 500 o 600 todos el kilo y puede estar entre 80 y 100.000 pesos, perfecto. ¿cierto? Ujú. Diarios.
que eso es más que un salario mínimo, son casi 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es una buena alternativa. Eh, ¿Qué es la pregunta concreta que usted me dice allí con las lonas? Dos recolectores trabajando en las lonas, ¿cierto? Que son los que se necesitan para trabajar en pares, se pueden recoger y están los datos de la federación y están las experiencias que tiene el Huila y están los cafeteros que lo han dicho, más o menos entre 400, 500 y hasta 600 kilos. Es decir, él pasaría de recoger 150 a 250 kilos, 100 kilos más, que eso le representaría a él 60 o 70 mil pesos. En vez de ganar 80, seguramente se va a ganar en el día 150 mil pesos o 130 mil o 140 mil pesos. Hay mayor eficiencia para él, por supuesto hay mayor efectividad para el caficultor, mayor eficacia en el tema de la recolección de café y seguramente con menos problemas, menos hacinamientos, menos gastos, menos circunstancias obviamente. Porque es que tendría que atender al recolector de café, darle la comida, darle la posada y Claro. algunos, y hay que decirlo, y lo digo porque como periodista lo he reportado, algunos recolectores de café venidos de fuera, sobre todo los populares andariegos, son conflictivos, les gusta tomar, les gusta el trago y además cuando no les gusta algo terminan dejándolo botado, le terminan dejando botada fácilmente la cosecha a la persona o simplemente son de los que arman bronca y es conflicto social también. Sí, ellos son muy importantes, obviamente, para el caficultor y para la cosecha cafetera, pero tienen esa particularidad, y no lo digamos. Algunos de ellos seguramente también, pues obviamente requieren de lo que sabemos. Ujú. Seguramente son drogadictos y eso no es Sí, bueno para las marihuana. veredas y menos obviamente para el caficultor. Es decir, que la máquina derribadora es la alternativa y obviamente las lonas. Nos preguntan, a esta hora nos escriben, que en qué terreno sirve la máquina derribadora, que cómo es eso de los terrenos. Obviamente sirve en todos los terrenos, algunos de pronto con mayor efectividad, pero Ujú. en términos generales, el tema, por ejemplo, de las lonas, el cargarse el coco, sí genera un tema de circunstancias de salud De espalda. que va ahí. En cambio, las lonas no. Las lonas obviamente es botar al suelo el grano de café, la cereza de café y precisamente recogerla sin que se dé algunas circunstancias, obviamente, en temas de salud para el recolector de ¿Cómo café. está la carga de café hoy? Teniendo en cuenta que el dólar sigue alto y que el petróleo sigue por el piso en esa pelea que tienen Rusia y Arabia Saudita por no disminuir la producción petrolera, el café ha aprovechado y se ha subido. ¿A cómo está hoy? Cerró para el departamento del Huila, en la cooperativa caficultora Cadefiguela y en Concentrar, en 1.199.625 pesos la carga de café Ujú. para el departamento del Huila, a un dólar alrededor de 1,20 y por supuesto una tasa de cambio que todos conocemos alrededor de De los 4.000. 4.000, por encima de los 4.000 pesos. Es decir, que si ese dólar se mantiene 4.000, 4.100, 4.200, los cafeteros podrían seguir recibiendo un poquito más de 1 millón de pesos por carga en las próximas semanas. Sí, pero lo ideal aquí es que el precio del café por la libra en bolsa se pague bien. Ujú. Sí, déjeme decirle, hay una devaluación del peso, también suben los insumos. Sí. Lo ideal es que suba el café en bolsa. Yo le hago un ejercicio. La devaluación del peso frente al dólar es muy importante, pero no es el factor fundamental para que el precio suba. Yo le hago un ejercicio, si usted me permite rápidamente. Claro que sí. Una carga de café son 207 libras americanas, que es la que se paga en los Estados Unidos. 207 libras americanas, que si la carga de café, ¿sí?, por libra está a un dólar, cuando dice Ujú. libra de café pagado en Colombia, dicen los noticieros, Ujú. ¿cierto? Entonces 207 por un dólar da 207 dólares, Dólares. ¿sí? Que multiplicados, pongámosle por una tasa de cambio de 4.000 pesos, 207 sería 7 por 4, 28 van 2, 4 por 0, 0 y 2 son 2, y, y 4 por 2 serían 8. Estaríamos hablando de 828.000 pesos la carga, sin contar el diferencial por la calidad de café o inventario de Colombia. Ujú. Deje ese dato sin contar el diferencial, 828.000 pesos, porque el diferencial es lo que lo está llevando obviamente a 1 millón de pesos. ¿Y eso quién lo consiguió? La Federación Nacional de Cafeteros, ¿sí? Que se pague ese diferencial del precio del café de Colombia por su calidad y por sus inventarios. Ahora le hago este ejercicio. Las mismas 207 libras, ¿sí?, por 1,5, que es lo que debe estar más o menos el precio del café en la bolsa, 1,5 centavos de dólar la bolsa, la libra de café, pero multiplicámoslas por 3.200. No tengo la calculadora aquí, pero si lo hacemos rápido, eso da que se paga alrededor de 960.000 pesos. ¿Quién jalona el precio del café? ¿La bolsa o el dólar? La bolsa. Ujú. Hagan el ejercicio. Los que están ahí en casa, 207 por 1,5, esa
300 y pico de dólares, como 330, multiplicado por 3.200, multiplique esos 300 y pico nomás por 3.000, 3 por 3, 9, ya va en 900.000. ¿Ve? Entonces, ¿quién pone el precio del café en el mundo? La Bolsa de Nueva York. La tasa de cambio sirve, ayuda, pero el factor fundamental es el precio de la Bolsa de Nueva York. Déjeme decirle, a esa devaluación, pues sube el café, pero también suben los insumos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando la bolsa baje y cuando se devalúa el peso, cuando se revalúa el dólar, entonces baja el precio del café, pero los insumos sí se quedan allá arriba. Esos no son controlados en bolsa. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el caficultor? Precisamente a la bolsa, a los especuladores, paguen bien el café. No importa que lo paguen a 3.000 pesos. Vuelvo y se la hago con 3.000 pesos, 207, ¿sí? 1.5 multiplicado por 2, eso da $300. $300 multiplicado por 3.000 ya da 900.000 contra 828.000 que dimos. Y no le estoy poniendo las otras 7 libras. Y no le estoy poniendo los 2.200. Entonces, ¿quién jalona el precio del café? La Bolsa de Nueva York. Cerremos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a hacer ahora para venderle la idea a los alcaldes y a los caficultores que la alternativa son las lonas y las máquinas derribadoras de café para salvar esta cosecha de 1.100.000 sacos? Ellos la tienen clara. Es lo que se factura, ¿cierto? Recoger café factura, comercializar café factura. Y ellos saben que el café mueve la economía de sus pueblos. Si no hay café, ellos obviamente no se van a dinamizar. Entre otras cosas, los recursos del comité sirven para eso, para dinamizar los pueblos, a través obviamente de los caficultores. Teniéndola ello clara, ¿sí? Con ese diagnóstico que le hemos presentado y con esta propuesta muy clara por parte del Comité Departamental de Cafeteros, tenemos que emprender esas acciones. Porque digo yo, sí, hay que cuidar la salud. Después de esta pandemia de salud vienen 2 pandemias más, y así la he titulado, la pandemia económica seguida de una pandemia social. Sí, hay que prepararnos para este momento de la recolección, de cómo lo vamos a hacer, salvaguardando la salud, que es una dinámica que le dimos al Ministerio de Agricultura hoy en la videoconferencia, pero también pasada la cosecha y seguramente lo que quede del COVID hacia allá. Hay que generar una dinámica, hay que hacer unas propuestas, hay que tener unas alternativas, porque seguramente se va a venir una recesión económica y social. Por eso debemos recoger la cosecha de café, para que el caficultor no tenga excusas, permítame decirlo, que no recogió su cosecha, que está a buen precio y que pudo pagar sus deudas. Y ayuda a la economía de los municipios y del país. Hoy en día se convierte el café ante estas circunstancias como el generador de las divisas, no solamente económicas, sino también sociales.